Que como siempre pues el Señor les esté bendiciendo en gran manera, usted pueda recibir ese aliento, esa frescura de la presencia del Señor en este maravilloso día. A usted que nos escucha a través de la emisora, pues donde quiera que se encuentre, a través de la internet o en Bávaro, en lugares aledaños a esta tierra, y también acá pues en su trabajo, en su casa. También a usted que está en su casa o en el negocio, le bendigo en el nombre de Jesús y declaro palabra de bendición, palabra de restauración, de sanidad sobre tu vida. Este es su programa Fundamento Sólido. Como dije anteriormente, llega a ustedes gracias al Ministerio Internacional Emaús y a todos sus colaboradores que pues se han dejado tocar del Señor para que años tras años este programa pueda ser de bendición para muchas vidas. Hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque Dios nos permite ver su gloria, porque Dios nos permite ver sus grandes maravillas. Quizás usted diga, no tiene nada de especial este día. Pues mire su derredor y permítase usted mismo ver las grandes maravillas de Dios manifestadas en la naturaleza y manifestada en usted mismo, y se dará cuenta si Dios es maravilloso y si el día es especial. Aunque se vea negro, al final pues aparecerá la luz, al final aparecerá el Señor para abrir las puertas que usted necesita. Por tanto, hoy vamos a tener como siempre un maravilloso programa cargado de la bendición del Señor, como siempre, para que usted pueda seguir adelante, para que juntos podamos continuar, podamos marchar en este camino de la fe, que nos encontramos con tantas dificultades, pero Dios nos da la fuerza a través del Espíritu Santo para que podamos continuar. Tenemos un tema precioso, un tema maravilloso. Vamos a dar un paseo por aquellas grandes maravillas que Jesús logró hacer en tantas personas durante su trayecto en esos 3 años de ministerio, luego de su llamado. Y vamos a deleitarnos hoy para que nuestra fe sea alimentada, para que nuestra fe se alimente, nuestra fe pueda crecer aún más. Esto lo vamos a hacer luego de nuestro corte comercial y musical, como acostumbramos, para que nuestros patrocinadores pues puedan seguir colaborando con la bendición de tener este programa en el aire. Usted continúe con nosotros, recuerde que este es su programa Fundamento Sólido y está con usted Juan Carlos. Vamos allá y continuamos. Este programa es auspiciado por... Sería o debe de ser nuestra petición diaria desde mañana, poder pedirle al Espíritu Santo que llene nuestras vidas, que llene nuestros corazones de Él. Como dije anteriormente, pues hoy estaremos dando un paseo por aquellos hechos o aquellos milagros de Jesús sobre personas que de una u otra manera están registrados en la Biblia porque trascendieron las cosas que Jesús hizo en ellos sobre otras personas. Pero antes quiero enviar un saludo muy especial, para no calentarme, a mi hermano Gerard y mi hermano Jason, que están pues en sintonía a través de la Luz 88.7, y saludo a todas las personas que pues nos conocen, que están en sintonía tanto en el canal como en la emisora. Bendiciones en gran manera para ustedes, y a mis hermanos del Ministerio Internacional Emaús, como siempre, pues bendecirles y un abrazo fuerte para ustedes. Recordar que mañana es sábado, mañana es día de visitar la iglesia, de a las 7:30 compartir ese glorioso culto al Señor, y el domingo que tendremos un servicio majestuoso a las 9:30 de la mañana. Tendremos un culto de celebración, de júbilo, de gozo, y usted está cordialmente invitado y no se lo puede perder. Recuerde, sábado a las 7:30 de la noche y domingo a las 9:30 de la mañana, el Ministerio Internacional Emaús tiene sus puertas abiertas para que usted pueda compartir con nosotros y gozarse en la presencia del Todopoderoso. Bien, entonces vamos a leer de inmediato
en el libro de Juan, el libro de San Juan, capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice la palabra de la siguiente manera: después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante aquel hombre fue sano y tomó su camilla y anduvo. Era sábado aquel día. Y si hacemos un recuento de todas las cosas que Jesús hizo, por ejemplo, en aquel momento cuando tomó saliva y escupió, obviamente escupió a tierra y de ello hizo lodo, y entonces le untan los ojos a un hombre, y este hombre, cuando le lavan su cara, pues recibe la vista. A veces nosotros cuestionamos tanto la manera o las formas múltiples en las que Dios opera en las vidas de las personas. Juzgamos a los escribas, pero también juzgamos a los fariseos. Pero, ¿qué tal si nosotros estuviéramos en ese escenario en aquel tiempo? ¿O qué pensamos cuando nos encontramos en el mismo escenario, pero en este tiempo? Cuando comenzamos a juzgar las maneras en las que Dios obra. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que Dios no puede obrar así. ¿Cómo Dios, siendo Dios, va a obrar de la manera que nosotros consideramos que es incorrecta, que es inmune, que no se puede, que es ilógica, que está fuera de los principios humanos, de la ética humana? ¿Cuántas veces Jesús salió de la ética humana para enseñarle al hombre que quien creó la ética es el mismo que es capaz de obrar por encima de ella? ¿Cuántas veces no vemos a Dios obrar a través del Espíritu Santo de maneras que nosotros no asimilamos correctas? Sí, no asimilamos correctas porque nos convertimos en jueces o nos convertimos en eruditos de la palabra, en entendidos o sobreentendidos de que Dios tiene sus maneras sobrenaturales de obrar, que nosotros veremos los hechos y los consideraremos sobrenaturales. O sea, el Espíritu Santo se aparece, o Dios más bien se aparece en el Antiguo Testamento a Elías. Y como Elías estaba acostumbrado a ver a Dios obrar en un terremoto, en cosas estruendosas, en cosas que sacudieran la naturaleza, ¿verdad? Descender el fuego del cielo, hacer que llueva, todas estas cosas. Elías la vio a Dios hacerla, Elías vio a Dios hacer estas cosas. Sin embargo, lo que menos Elías se imagina es que Dios va a venir a visitarle en un silbo apacible, en un momento de calma, en un momento de paz, de tranquilidad, en un momento en el cual él no se imagina que Dios puede estar en esos contornos. ¿Por qué? Porque nosotros encajamos a Dios en una cajita, lo limitamos a que Dios va a venir en un fuego y va a obrar, o Dios va a venir en una nube y va a hacer cosas, como dije anteriormente, estruendos que nos van a sorprender. Pero ¿qué tal de esas maneras tan suaves y delicadas del Espíritu Santo obrar sobre la vida de los seres humanos? ¿Qué tal esas maneras tan delicadas que Dios utiliza muchas veces para sorprendernos?
¿Qué tal cuando Dios utiliza un niño de repente para reprenderlo a usted? Muchos no asimilan que Dios pueda reprenderlo a través de un niño y hasta reprenden al niño encima de la reprensión que Dios le está dando a través del niño. ¿Cuántas veces nos encontramos con escenarios que mucha gente pierde la órbita de Dios y cuando Dios está hablando a alguien a su lado no perciben que es Dios? ¿Cuántos Elí tenemos en nuestro tiempo que no perciben que Dios mismo es que le está hablando a Samuel y ellos dicen vete a acostar porque tengo sueño, porque yo no te estoy llamando? Y luego entonces, obviamente por la práctica que han tenido, por el conocimiento que ya tienen de cómo Dios habla, entonces Elí puede entender que Dios es que le está hablando al muchacho. Pero ¿cuántas veces Dios tuvo que hablarle a Samuel y Samuel ir donde Elí para que entonces Elí pudiera entender que era Dios que estaba hablando con el muchacho? Sin embargo, nosotros hoy en día nos perdemos las maneras prácticas, sencillas, suaves y delicadas de Dios de obrar en nuestras vidas, porque siempre estamos esperando las cosas grandes, las cosas sobrenaturales, de que Dios, por ejemplo, si usted le está pidiendo que le pague su deuda, usted piensa que Dios le va a depositar 20,000 millones en el banco, le va a depositar tantos millones en el banco. Dios lo puede hacer, pero hay otras maneras que Dios quiere enseñarte, por ejemplo, de percibir el milagro. ¿Qué tal si Dios te permite un negocio, te permite una empresa y a través de la misma tú puedas pagar la deuda que has tenido? Dios no está obrando ahí. Quizás usted diga que no porque su esfuerzo es que lo está ayudando a pagar la deuda, pero ¿quién te abrió la puerta para que tú pudieras saldar esa deuda que tenías? Es Dios. Entonces, siempre estamos esperando como esas cosas tan gigantescas. Y nos olvidamos que hay cosas tan sencillas que Dios pone en nuestro derredor para que nosotros podamos asimilar que Él no tiene parámetros para obrar. Y es de eso que quiero hablar hoy en día, hoy con usted. Es de eso que quiero compartir, las maneras en las cuales o a través de las cuales Jesús obró en la gente. ¿Qué manera tenía Jesús? Y muchos de estos hechos fueron sábado. ¿Por qué fueron sábado? Porque el obrar un sábado es demostrar a los fariseos y a los escribas que vale más una persona sana, que vale más un ser humano que la misma ley. Y nosotros prestamos más importancia a la ley que al hombre que Dios creó para que viva en la ley. Prestamos más importancia a la ley que el amor que debemos sentir por nuestro prójimo. Prestamos más atención a lo natural, a lo que debe de ser, que a la manera en la que Dios puede obrar en una gente. ¿Por qué Jesús obró un sábado? Jesús no vino a abrogar la ley, sino a vivirla. Pero aparte de vivirla, vino a demostrarle al hombre que Él creó esa ley, por ende Él podía vivir encima de ella. ¿Y qué Jesús hace? Le dice a ellos, si tu burro, por ejemplo, si un burrito que tú tengas o un hijo tuyo tiene hambre un día sábado, porque sea sábado, vas a dejar que el burro se muera y no lo vas a llevar a tomar agua. ¿Qué vas a hacer? Si no lo llevas, entonces estás pecando. Pero si lo llevas de acuerdo a la ley, también estás pecando porque estás trabajando. ¿Qué es más importante? Jesús viene a demostrarle al hombre que el amor hacia sí mismo es más importante que cualquier otra cosa, que el amor a su prójimo. Cuando Él establece y dice cuáles son los 2 mandamientos, la regla de oro importantísima, que en ella se embarga todo lo que es la ley que se estableció en el monte Sinaí y que Moisés estableció luego a través de que iban sucediendo diversos hechos o situaciones en el pueblo. Amarás al Señor tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu prójimo por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué Jesús está enseñando aquí? Que por encima de todas las cosas está Dios, pero que luego de Dios está la persona que está a nuestro lado, está la gente que convive con nosotros día tras día, están nuestros hermanos de la iglesia, está nuestro compañero de trabajo, está nuestro empleado, pero también está nuestro jefe, están la gente que nos rodean, están aquellos que
que en un argot popular muchas veces la gente dice no soporto. Están los que usted ama, están los que lo aman a usted, pero también están los que lo odian, y están aquellos que usted debe de amar. Y es aquí donde Jesús dice en Mateo 5, que Jesús dice, no tenemos recompensa si amamos a quienes nos aman. Tenemos recompensa cuando amamos y bendecimos a aquellos que nos maldicen. ¿Por qué? Porque estamos reflejando el amor del Padre, que aún el hombre pecando en el huerto del Edén, Dios busca la manera de que el hombre pueda reconciliarse con su Creador, aún siendo el hombre infiel, aún siendo el hombre el que falló a la relación con Dios, aún siendo Israel el que fallaba todo el tiempo. Y Dios decía, si se vuelven a mi pacto, entonces yo me volveré a ustedes y estaré con ustedes. El libro de Hebreos nos enseña y dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué nos enseña la palabra? Que Dios siempre está para amarnos, sus misericordias son eternas y su fidelidad estará cada noche para con nosotros, para reconciliarnos en la presencia. Entonces por esto Jesús dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si usted se ama a usted mismo, usted ama su cuerpo, usted ama su persona, entonces aprenderá a amar, o deberá aprender a amar a aquel que está a su lado. Es muy fácil amar a quien nos ama. Bien, pero volvemos aquí a Jesús y este hecho donde Él lava los ojos de este hombre con tierra, con su saliva y lodo, lo convierte en lodo con tierra. ¿Qué pensarían muchos hoy en día? ¿Qué pensarían muchos religiosos, muchos radicales? Asimilarían que Jesús es inmundo, asimilarían que Jesús tocó un leproso, asimilarían que Jesús tocó un ciego, asimilarían que Jesús hizo algo incorrecto, porque la ética me enseña a mí que cómo es posible que usted tome lodo, que tome saliva de su boca y entonces lo convierte en lodo con tierra y lo unte en los ojos de alguien para que se convierta en un milagro. Jesús podía hacerlo y decirle recibe la vista sin hacer eso que hizo con el lodo. Jesús podía hacerlo. Lo que pasa es que Jesús viene a romper un esquema que hay en nuestra mente de que somos jueces y consideramos nosotros cómo Dios debe de obrar en la gente. Permítame a usted decirle que Dios no hay parámetros para que Él pueda obrar o no, y que nosotros no tenemos la manera correcta de cómo Dios debe de obrar. La unción nunca va a estar en una corbata que usted use, tampoco en un saco que use. La unción va a estar en la presencia que lo identifique a usted. Dios puede obrar de mil maneras. Y hoy de repente a usted le echaron agua en la iglesia y es sanado. Se regó agua y es sanado, o aceite, o le tocaron con un saco, una corbata o con cualquier objeto y es sanado. Pero si alguien de repente sale por ahí y quiere hacer lo mismo, le va a acontecer lo que pasó con los hijos de Ezeba, que quisieron sacar demonios y eran exorcistas y querían y tenían un negocio con esto, jugaban con esto y decían en el Dios del que predica Pablo, te echamos fuera, por ejemplo, a los demonios. Y esto pasa con mucha gente. En los tiempos de Gigi Ávila, el fallecido Gigi Ávila, pues mucha gente decía alabado sea Dios, o mucha gente se enganchaba el micrófono en el pantalón porque pensaba que la unción se movía en esto. Sin embargo, la unción se va a mover en la representación espiritual de Dios que exista en tu vida. ¿Dónde caigo con esto? Jesús vino a enseñarle a los fariseos, a los escribas, a los eruditos de la ley judía, de que Dios no tenía parámetros para moverse en la vida de las personas. Jesús vino a enseñarle que tenían más amor a los beneficios que recibían de la ley que las cosas que podían hacer por la gente que les rodeaba. En una ocasión pasan unos leprosos por el lado de Jesús y son sanados. Y cuando van caminando se dan cuenta que son sanados y se dieron cuenta que recibieron el milagro a través de Jesús. Y solo uno, dice la palabra, se devolvió a darle gracias y le pidió que le permitiera quedarse con él. Bien, ¿qué nos enseña la palabra con esto? ¿Cuánta gente tenemos que
no agradece a Dios el milagro que ha hecho, o no agradece al Espíritu Santo, o a la manifestación de Dios a través del Espíritu Santo, por lo que ha hecho en su vida. Para ellos es más importante otras cosas. Para ellos es más importante, por ejemplo, enfocarse en que, bueno, ocurrió el milagro. Y como ellos consideran que es algo sencillo, un dolor de cabeza que usted tenga, le pide al Señor que le sane. Y el Espíritu Santo obra en sanidad y usted es sanado. Quizás mañana ni se acuerda que tenía un dolor de cabeza, o sí se acuerda que tenía el dolor de cabeza, pero lo que no toma en cuenta es que Dios le sanó y que por ende debe de haber un agradecimiento, debe de existir un agradecimiento por lo que Dios hizo en su vida hoy. Siempre pensamos que los milagros sobrenaturales son aquellos que usted ve las manos estirarse y colocarse parejas, o son las piernas que se enderezan, o los paralíticos que se levantan. Sin embargo, todos son milagros. Todos son hechos que Dios hace. Que Dios le haya sanado a usted un hijo es un hecho que hizo el Espíritu Santo. Que le haya cubierto a su hijo que está en la calle es un hecho que está haciendo el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no enfocarnos en lo que Dios está haciendo con nosotros y no enfocarnos y dejar de enfocarnos más bien en aquellas cosas grandes que nosotros vemos grandes que Dios hace con otras personas? ¿Por qué? Porque la relación que tú tienes con el Espíritu Santo, la tienes tú, no la tiene otro, la tienes tú, y por ende debes de cultivarla, tú debes de cosecharla, tú debes de permitir que sea Dios el que obre en ti de una manera personal y directa para que tú puedas crecer, y esa relación, como decía la semana anterior, esa relación pueda crecer y no depender del grupismo, no depender de las muchas voces. Tengo una maestra en la universidad que dice que en grupo, en coro todos cantan bonito, pero ¿qué tal en lo personal? ¿Qué tal cuando nos presentamos delante del Señor nosotros? ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo actuamos? A veces Dios quiere hacer tantas cosas en nuestras vidas y no se lo permitimos. El Espíritu Santo quiere manifestarse y vivimos en un estilo de vida lleno de quejas, lleno de críticas, lleno de quejas, de cosas como que Dios es un Dios que obra por caprichos, por situaciones que nosotros tengamos, por lástima. Hay gente que su estilo de vida es un estilo de vida lleno de lástima y han aprendido a vivir de que la gente le tome lástima, y de eso se mantiene. Pero llega un momento en el que la gente se cansa de eso. Pero tengo buena noticia también. A Dios no lo mueve la lástima. A Dios no lo mueve el capricho. A Dios no lo mueve nada que nosotros podamos hacer para llamar su atención de una manera egoísta. A Dios no lo va a mover nada de esto. A Dios lo va a mover un corazón que crea que Él es real y que puede obrar conforme a su voluntad en tu vida. Entonces, vamos a entrar en este maravilloso, ¿cómo diríamos? En esta maravillosa conversación, sería la palabra exacta y correcta, que Jesús tiene con este paralítico del estanque de Betesda. Este hombre tiene la vida ahí, esperando un milagro, esperando a ver si todos los que están en su derredor se sanan, para cuando el ángel venga y mueva las aguas, entonces él ser el único. Pero qué pena que siempre, todos los años habían enfermos, y siempre tendremos enfermos, siempre tendremos necesitados en nuestro derredor. Y este hombre pasaba la vida en depresión, obviamente, y pasaba la vida en amargura porque nadie se movía a misericordia a llevarlo al estanque cuando el ángel movía las aguas. Pero cuando Jesús aparece y le pregunta, ¿quieres ser sano? Este hombre ni siquiera había asimilado que Jesús era el que estaba hablando con él. La preocupación, la turbación, porque usted cree que él no había escuchado la fama de Jesús. Si Nicodemo, si este hombre
que era ciego y estaba esperando que Jesús pasara por su lado. Cuando Jesús viene y está pasando, él escucha a la multitud y de repente comienza a vociferar y dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre había escuchado la fama de Jesús y estaba esperando el momento correcto para ver un milagro en su vida. ¿Cuántas veces Dios ha puesto delante de nosotros el milagro, y por vivir en esta queja que tenía el paralítico de Betesda, no asimilamos que Dios nos ha ofrecido el milagro? Sin embargo, en el otro escenario vemos a un hombre que comienza a gritar y comienza a llamar y comienza a vociferar y a decir: este es mi momento y nadie me lo va a quitar. Este es el momento que Dios me ha regalado. Por aquí está pasando el hijo de David, el descendiente de la simiente de David, el hijo del Dios Altísimo. ¿Usted cree que él no anhelaba y contemplaba día tras día esa idea que tenía en su cabeza de qué iba a hacer cuando Jesús estuviera pasando por su lado? Sí, la contemplaba, y por eso accionó de la manera que accionó. Él gritó y nadie pudo pararlo, nadie pudo callarlo. Incluso los discípulos le dicen: oye, hombre, pero haz silencio. ¿Y por qué alteras el orden? Y de repente, me imagino yo parafraseando, diría él: que nadie me mande aquí a callar, que yo lo que quiero es un milagro de este que es el ungido de Dios. Él reconoció que el Hijo de Dios estaba pasando. Él reconoció que su milagro estaba ahí y que nada lo iba a detener. Igual que esta mujer que tenía el flujo de sangre. Esta mujer, aún sin tener fuerza, aún la gente empujándola, aún la gente pisoteándola, esta mujer dijo: hoy es el día de mi milagro, hoy es el día en el que el estanque se mueve, y quizás yo no esté cerca del estanque, pero el estanque vendrá a mí. Esto fue lo que provocó Jesús, esto fue lo que provocó Dios. Quizás este hombre del estanque de Betesda estaba ahí paralítico y no podía llegar al estanque, pero no se imaginaba que Dios iba a mover al que obraba en el estanque para que estuviera frente a él. Quizás tus limitaciones no te permiten crecer, quizás tus limitaciones no te permiten avanzar, pero qué bueno es saber que Jesús dijo que no nos dejaría solos, sino que enviaría un consolador, que enviaría a alguien que nos empujaría a toda verdad, que nos empujaría al propósito eterno, que nos empujaría a la bendición de ser llamados hijos de Dios, que nos haría coheredero de la gracia junto con el Padre. Qué bueno es saber que hay un Espíritu Santo que está día tras día con nosotros para llenarnos de la presencia del Padre, para alentarnos, para motivarnos a crecer. Entonces, ¿por qué quejarnos? ¿Por qué dejar pasar el milagro de Dios que está frente a ti hoy? ¿Por qué no asimilar mejor que Dios pone delante de ti un milagro? Que Dios pone delante de ti la bendición de poder arrebatar un milagro. Vamos a nuestra pausa, continuamos. Por favor, no se mueva, porque después de esta pausa, pues vamos a terminar con este maravilloso tema sobre los milagros de Jesús. Vamos en este su programa Fundamentos Sólidos, Juan Carlos Hernández haciéndoles compañía, recordándoles que estamos tratando este maravilloso tema acerca de los milagros de Jesús, de que Dios no tiene imposibilidades, de que Dios no tiene parámetros para obrar de la manera que Él quiera obrar, de que Dios no es un Dios que se limita a nuestros pensamientos ni a la manera en que nosotros podamos considerar que Él pueda obrar. Sin embargo, tenemos tantas dificultades para asimilar este principio, para asimilar que a Dios primero no lo mueve la lástima, como dije anteriormente, sino que lo mueve un corazón que pueda creerle. En este pasaje que estamos tratando, usted que acaba de sintonizarnos, pues estamos basados en el libro de Juan, San Juan capítulo 5, esta conversación que tiene Jesús con el paralítico del estanque de Betesda, afirmando de que Dios mismo tuvo misericordia de este hombre. A través de Jesús, de la persona de Jesús, se aparece a su vida para que aquellos religiosos pudieran ver. Y me impresiona lo que acontece luego. Ellos
tienen la vida entera viendo a este hombre paralítico y cuando ven que se para, señores, no se alegran porque haya recibido el milagro. Al contrario, quieren buscar la manera de cómo acusar, señalar o apedrear a Jesús. Y van a cuestionar hasta la misma familia. Y la familia pues les afirma y dice, no, pero pregúntenle a él, que él es grande. O sea, ¿cómo tratamos a veces nosotros como seres humanos de menospreciar el hecho de que Dios haya obrado? ¿Cómo tratamos muchas veces o cómo trata mucha gente en diferentes ocasiones de menospreciar el milagro de Dios? En este escenario, Jesús, luego de que le dice a este hombre que si quiere ser sano, más bien le pregunta, ahí él le afirma y dice, no tengo quien me meta al estanque, no tenía esperanza, hermanos. Y estoy hablando con gente que casualmente ha perdido la esperanza, ha perdido la fe, ha perdido la noción de que Dios sigue en el mismo lugar, de que Dios puede obrar en ellos, de que Dios no se ha olvidado de sus problemas. Señores, ahora que estamos ya finalizando un año 2013, para muchos un buen año, para otros un año ahí más o menos, para otros un año para el olvido, para otros un año lleno de procesos. Y para todos diferente. Sin embargo, para esa gente que piensa que aunque está terminando el año y no ha recibido la promesa de Dios, mire, si Dios le prometió a usted que en el año 2013 hará una obra especial en su vida, un milagro, o usted recibirá la respuesta de una petición, entonces le aseguro que siga creyendo hasta que usted no vea que el reloj marque el 31 de diciembre, que pase de las 12 de la noche y entre la 1 de la madrugada. Entonces siga creyendo que Dios obrará. Dios no es hombre para mentir. Y aunque hayas pasado un año lleno de problemas, de dificultades, un año cargado de situaciones negativas, perdiste un familiar, se te fue el esposo, la esposa, los hijos, el hogar se destruyó, mire, créale a Dios. Créale a Dios, póngase en las manos de Dios. Nada hacemos con apartarnos de su presencia, porque, wow, mire, Dios tiene tanta misericordia que nos sigue soportando a nosotros. ¿Usted sabía? Porque hay gente que cuando Dios no les contesta, cuando reciben lo malo, se apartan de Dios. O sea que estoy con Dios por un interés. Si Dios obra, Él es mi Dios y yo le glorifico y entro a su presencia y entro a la iglesia y todo el mundo se da cuenta de que Dios es mi Dios. Pero ¿qué pasa cuando llegan los momentos difíciles y no escuchas la voz de Dios? ¿Qué pasa cuando no ves a Dios obrar? ¿Qué pasa cuando te ves en el valle de sombra de muerte? ¿Lo niegas o sigues creyendo que Él está ahí? ¿Lo niegas o sigues creyendo que Él te sacará a la luz? ¿Lo niegas o sigues creyendo como el salmista David cuando dijo, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y escuchó mi clamor? ¿Lo niegas o sigues creyendo cuando el salmista David dijo en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará, estando en un desierto? ¿Qué haces? ¿Él es tu Dios en los momentos buenos o cuando resulta que obra en tus peticiones? ¿O sigues siendo tu Dios en aquellos momentos, aun cuando el salmista dijo, o cuando Job dijo, ¿acaso recibiré lo bueno de Dios y no lo malo? Y no también lo malo. Esos momentos que nosotros vemos malos, que el apóstol Pablo los llama en el libro de Romanos, que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien. ¿Por qué? Porque todo lo que te acontezca te va a llevar al crecimiento eterno, te va a llevar a la presencia, te va a llevar a multiplicarte en la presencia, a conocer más a Dios, a conocer más su gracia y misericordia, y por ende crecerás más y serás un mejor creyente. Pero nosotros consideramos que cuando ocurren cosas malas, como nosotros las llamamos, entonces asimilamos que Dios no está ahí. Pero aún, óigame, aún en los momentos en los cuales nosotros entramos en
procesos malos y desobedientes, aún esos procesos cuando nos arrepentimos, Dios los toma para que nosotros podamos crecer, podamos aprender de esas situaciones. ¿Qué le digo hoy? Que Dios sigue siendo fiel. ¿Qué puedo dejarle ya antes de terminar? Que Dios sigue estando en el mismo lugar. ¿Qué puedo decirle a usted que ha perdido la esperanza? Mire, créale a Dios un momento más y verá su gloria manifestada a su favor. No se desanime. Es cierto que las pruebas nos abaten, pero ¿quién nos da las pruebas? Quien te dio las pruebas fue Dios. Quien te dio las pruebas fue quien consideró que tú puedes sobrellevarlas, que tú puedes contrarrestarlas, que tú puedes vencerlas. Él creyó en ti antes de dártela. Pero otra cosa, antes de Él darte la prueba, Él las creó, la diseñó, abrió la puerta para que tú entres por ella, pero también abrió la puerta del final, porque no dice en ninguna parte de la palabra que Dios nos entre en un proceso para que nos quedemos eternamente. El pueblo de Israel no encontró la puerta a entrar a Canaán porque no andaba bajo el principio de obediencia. Pero cuando usted anda bajo el principio de obediencia, se va a dar cuenta que la puerta de la bendición, la puerta del final del proceso está delante de usted. Y esto es importante que nosotros podamos creerlo. Esto es importante que nosotros podamos asimilarlo. Ha terminado un año y no quiero ser como aquellos religiosos o aquellos fanáticos o emocionalistas o sentimentalistas que dicen: ahora vamos a un 2014 y lo que no pudimos lograr aquí lo vamos a lograr allá y esto y aquello. No, nos hemos llevado como de esa rutina y de prometer y prometer cosas a Dios para no cumplirlas, y nos hemos llenado todos los años de esas cosas. Yo quiero sencillamente decirle a usted: atrévase a creerle a Dios y a provocar que la presencia del Espíritu Santo sea mayor en su vida, y usted verá cómo todo cambiará. No se trata de prometer, se trata de vivir bajo la presencia, porque cuando usted vive bajo la presencia, la evidencia de que Dios está de tu lado está ahí, camina contigo, va contigo, sale al tú hablar, al tú reír, al tú mirar, al tú expresarte, al tú caminar, va a salir la evidencia de que Dios está contigo. Señores, llegué al final. Hemos llegado al final, Luis. Este tiempo se va demasiado rápido, pero gloria al Señor. Hermanos, les bendigo, de verdad. Para mí ha sido un placer estar con ustedes en este programa. Espero que Dios les colme de grandes bendiciones y que usted pueda entrar en un 2014 sin emoción, sino bajo una creencia basado en la presencia del Señor. Me despido recordándole que mañana a las 7:30 usted tiene una cita en el Ministerio Internacional Emaús, y el domingo será una fiesta de júbilo, de gozo, de alegría. Nos despedimos. Para Juan Carlos ha sido un placer estar con ustedes. Que Dios le bendiga y recuerde que Dios es fiel.